Hola a todas y a todos, bienvenidos de nuevo a este blog, el blog número 130 de la vida de un veterinario de vacas. Van muchos casos, espero lo disfruten. Bueno, este primer caso es un caso muy interesante. Encuentro esta masa observada al lado izquierdo en una vaca preñada en un chequeo rutinario de ecografía de control de gestación. Observen esa masa en el recto que originalmente, cuando nosotros no teníamos la técnica de hacer ecografía color Doppler, pues puede perfectamente confundirse con un absceso. Ya en este caso podemos diferenciar y podemos saber que es un tumor por la irrigación. Observen, en una vaca preñada, un tumor cercano al recto, un caso realmente anormal, pero que se ve. Ahora, miren este caso tan interesante, esta vaca con estas lesiones en el cuello. Esto, por lo menos en la zona en donde yo vivo, no es una lesión común cutánea de encontrar. En este caso, porque nosotros sabemos que existen, son lesiones comunes de murciélagos. Los murciélagos que viven en una zona específica cercana a esta finca, más digamos que específicamente en una casa abandonada, vienen y muerden a las vacas, pudiéndoles transmitir enfermedades. Hay que tener mucho cuidado con esto. Son lesiones normales de mordedura de murciélago. Este caso nos lo referencian desde Estados Unidos, gracias al doctor Nelson Rodríguez por compartirnoslo, y es un caso de hipopión pus en la cámara anterior del ojo desde recién nacido. Esto puede llegar a causarse obviamente por una infección in útero de un animal que puede estar inmunocomprometido. Obviamente aquí todavía no ha consumido calostro y ya viene con este tipo de problemas. Son situaciones que lo ponen uno a pensar si debería uno comenzar a atacar este problema, porque deberíamos tener en cuenta obviamente otro montón de factores para tomar la decisión de si continuar o no con este animal. Ahora observen esta vaca. Ustedes la pueden ver jadeante, con aumento de la frecuencia respiratoria. Es una vaca en Colombia, en trópico alto, ¿cierto? Esta finca está más o menos a unos 2.600 metros de altura. Son las 11 de la mañana y observen cómo ella misma no puede soportar ese calor que está haciendo en ese instante. Para los que viven en la altura saben la sensación quemante que causa el sol, y más allá de la temperatura, como lo pueden ver allí, 24 grados centígrados, es la sensación térmica que se siente al estar bajo ese sol. Sin duda alguna es muchísimo más superior que 24 grados centígrados. Como ustedes lo pueden ver allí en la gráfica del TSI, donde se compara la humedad versus la temperatura, si nosotros consideramos esa temperatura 24 grados centígrados, en teoría todo estaría bien, pero cuando nosotros le mezclamos la humedad, y observen la humedad de la zona de esta finca, que en octubre, cuando tomé ese video, era 88%, la humedad relativa más o menos en promedio para ese momento del año, pues es obvio que ese animal está en un estrés calórico moderado. Pero si nosotros a eso le sumamos la sensación térmica, yo les puedo prácticamente que asegurar que ese animal estaba en un estrés térmico entre severo y moderado, entre severo y muy severo, porque ustedes se dan cuenta por la clínica del animal cuál es la expresión de su cuerpo. Es importante que ustedes reconozcan y que les puedan contar y expresar esto a los clientes, que cuando existen estos excesos de temperatura y no hay lugar en donde tener algo de sombra, como sucede en muchas ocasiones en muchas fincas, pues es evidente que la reproducción no se va a ver bien comportada y los números van a ser más o menos desastrosos. Así que esperen mala reproducción, muertes embrionarias y números malos. Ahora miren este caso, que también es muy interesante. Vaca con edema submandibular, con edema de pecho, con aumento no tan notorio en este momento de la vena yugular, ¿cierto? Bastante turgencia.
observen que los vasos sanguíneos del hígado no están tan aumentados de tamaño como yo lo sospechaba. Sí evidencio bordes redondeados del hígado como en este punto que se acabó de mostrar allí. Y también lo que es evidente es la presencia de masiva cantidad de líquido dentro del tórax. Observen que no hay ya aquí en el lado derecho. Y observen edema en el mesenterio. Observen cómo se mueve como si fuera una gelatina en el borde ventral del hígado que se alcanza a ver allí en la imagen del lado derecho. Lo que es muy interesante. Este es un caso de mal de alturas o bueno, de una insuficiencia cardíaca derecha. Nosotros le llamamos comúnmente mal de alturas, que no precisamente debe ser así estrictamente, pero una insuficiencia cardíaca derecha para mí comenzando. En este caso la vaca no se trató porque tenía desempeño productivo muy pobre. Además de eso estaba en anestro, obviamente debido a toda esta situación junta. La vaca se fue para descarte. Ahora miren esta vaca que está saliendo preciso en ese instante, esa vaca blanca con baja condición corporal, y quiero que observen la gráfica del lado derecho. En la gráfica del lado derecho lo que le vamos a poner cuidado es a la curva morada y a la curva azul, no le pongan tanto cuidado a la curva amarilla. En la curva morada nosotros observamos que hubo un descenso súbito de la rumia y también posterior a eso el consumo de alimento aproximadamente entre septiembre 6 y septiembre 13, como ustedes lo pueden ver allí. Para esa época lamentablemente yo no tengo la ecografía del examen que se le hizo en ese momento a esa vaca blanca que ven saliendo en ese instante. Esa vaca blanca le hicimos un examen de ecografía y tenía una RPT, un hardware disease, una reticuloperitonitis traumática. En este caso un poco complicada porque lo que nosotros sospechamos que está dentro por los hallazgos de ecografía estaban hacia craneal. O sea, una mala seña que de pronto podía llegar a ser una reticulopericarditis. De todas formas, nosotros nos arriesgamos a darle el imán y a darle un tratamiento antibiótico de larga duración. Tal y como se lo hemos mencionado y se lo hemos contado, y el diagnóstico de RPT también en ocasiones anteriores. Para no repetir, lo que yo quiero mencionar y volver a ver aquí es, miren cómo el consumo de alimento ha venido subiendo desde ese septiembre 13, 14, 15 más o menos, hasta llegar a su punto máximo ahorita en octubre 6, más o menos 5, 6, que es donde está la última medición que tenemos para esa vaca. Es obvio que esa vaca tiene un problema grave allá adentro. Nosotros no sabemos, pero sospechamos que el imán pudo haber capturado esa situación que estaba allí sucediendo. Pudo haberlo capturado. Nosotros lamentablemente no tenemos una ecografía de control para observar si es que de pronto se está calcificando ese absceso o si hubo un control de la infección sumado al antibiótico que se lo puso. De todas formas, esta vaca sabemos que es una vaca problema, que no volverá a tener su pico de lactancia o no volverá a la lactancia en la cual estaba, ni tampoco el consumo de alimento, pero que por lo menos se puede mantener allí unos días más. Ahora miren este caso tan supremamente interesante, una novilla, una vaquillona, una vacona, como le quieran decir en su país, con aumento submandibular de forma dura. Aquí obviamente ya se ve de forma blanda porque ya se había tratado con anticipación. Observen en la ecografía y es algo muy interesante. Existe un bolsillo que está sucediendo entre el cachete, la mandíbula y la encía. En ese bolsillo, como ustedes lo pueden ver allí claramente en la ecografía en este instante, se está comenzando a acumular la comida. Ha drenado un poco hacia la parte inferior, pero como ustedes pueden ver también, ese bolsillo es bastante largo, no es profundo sino largo, y es evidente también por la ecografía como se evidencia allí que está entre la piel, el músculo y el hueso. No alcanza a penetrar a hueso, pero sí se ve cuando entra dentro de la cavidad oral en la ecografía, y se ve perfectamente cuando penetra sin dañar hueso la situación que está causando. A esta le vamos a hacer buen seguimiento porque quizás tengamos que hacer un procedimiento quirúrgico para abrir desde la parte inferior, desde la parte ventral, para poder tapar y limpiar eso hacia arriba. De todas formas, como el animal se ha comportado muy bien, está tranquilo, no le vamos a hacer nada por el momento. Caso interesante. El zootecnista Mauricio Ávila nos comparte esta hermosa imagen de una mastitis gangrenosa necrotizante.
seguramente causada por Clostridium. No tenemos diagnóstico microbiológico, pero por la clínica del animal así puede sospecharse. ¿Qué se puede hacer en un caso de estos donde hay ese tipo de lesión tan severa en un animal? Pues es obvio, apreciados colegas, que absolutamente nada. O no nada. Lo que nosotros sí podemos hacer es, como veterinarios de vacas que estamos interesados en el bienestar de este espécimen, es generar un descarte y una eutanasia inmediata para disminuir el sufrimiento. Las mastitis necrotizantes gangrenosas como estas, tan severas, que están pasando del lado izquierdo al lado derecho, pues es obvio que el daño es tan severo que debe estar causando inclusive sintomatología sistémica, que debemos evitar el sufrimiento del animal. Ahora observen esta foto. A mí me encanta cuando me llegan este tipo de casos por el WhatsApp. Me dicen, miren esta ternera con lo que nació. Y así era la foto, un poquito borrosa. Yo digo, bueno, quién sabe qué será lo que tiene ahí. Cuando yo voy a hacer el examen clínico, quiero que observen detalladamente lo que tiene la ternera. Aparentemente se ve sobre la córnea, pero miren con detenimiento, se observa que tiene pelos. Observen con detenimiento, se observan diferentes pelos en esa situación que está allí. Ahí se alcanza a ver a trasluz. A esto se le conoce como un quiste dermoide, y es en este momento que nosotros nos vamos a dar cuenta que ese quiste dermoide no está sobre la córnea, sino está directamente en el tercer párpado, en este caso del ojo derecho. Nosotros sedamos al animal y mírenlo ahí, aquí lo podemos ver, está detrás del tercer párpado, bien pegado a la bien pegado al ojo, y pueden ver inclusive que hay un pelo bastante prominente y bastante grueso allí. Sedamos el animal, le ponemos anestesia local, como ustedes se pueden dar cuenta ahí, y lo que procedemos es hacer simplemente una extirpación. Ustedes pueden ver allí el quiste dermoide. La primera vez que me toca a mí en la vida real, siempre los había visto en libros, muy interesante. Obviamente estos pelos pueden llegar a irritar la córnea si nosotros no hacemos los locos y no hacemos nada. Quiste dermoide puede estar en la córnea, en el tercer párpado, en la conjuntiva, en diferentes partes del ojo para ustedes. Y por último, en este blog que tuvo muchos casos, estábamos acumulados. Observen estas dos vacas, son dos fincas diferentes, vacas con baja condición corporal, aparentemente, comiendo normal, rumiando normal, pero sin un desempeño productivo correcto. Cuando nosotros vemos estas situaciones, aunque en este caso no habían habido lo clásico que son las fiebres intermitentes, podemos observar en un hallazgo incidental de un chequeo ecográfico clínico, en este caso del hígado, podemos observar que la vaca del lado derecho y la vaca del lado izquierdo tienen ambas presencias de múltiples abscesos hepáticos. Esta situación, como ya la hemos explicado en varias ocasiones también en el pasado, son situaciones causadas normalmente por una acidosis ruminal previa. Recuerden lo que yo les he dicho en varias ocasiones, el problema no es dar mucho concentrado, el problema es que yo no tenga quien me soporte el aumento de exceso de carbohidratos. Si yo no tengo suficiente fibra o un buffer que me pueda soportar esa situación, seguramente voy a entrar en una acidosis subclínica o clínica, de acuerdo al caso, que con los días me va a poder llegar a causar los abscesos hepáticos. ¿Que esto es algo que sea extremadamente alarmante? Definitivamente no. Pero cuando hay un desempeño, y aquí volvemos a repetir lo de casos anteriores, cuando un desempeño productivo anormal y encontramos los abscesos hepáticos, en ocasiones hemos hecho tratamientos, como ustedes ya lo saben, con antibióticos por 16 días, y ustedes mismos han visto, vuelvo a insistir, en casos anteriores que ya les he mostrado cuál es la evolución de sus abscesos dentro del cuerpo, y también cuál es la evolución de la parte productiva de ese animal. Entonces, vuelvo a insistir, por ejemplo, como en este momento, cuando hay baja cantidad de pasto, hay baja cantidad de fibra por el verano que estamos viviendo, y si nosotros seguimos con el mismo concentrado, porque es obvio que toca seguir, o si no la producción se va a ver destruida, podemos llegar a causar una acidosis subclínica que nadie se dé cuenta por ser subclínica precisamente, y en un futuro tener abscesos hepáticos. Cuando uno escanea cantidad de vacas para el hígado, es muy
para mí ya no es sorprendente, es muy normal encontrar abscesos hepáticos en vacas que están clínicamente sanas. Bueno, hasta aquí llega este blog número 130. Si les gusta este contenido, compártanlo con sus colegas y los espero en la próxima. Muy, pero muy buena suerte. Hasta luego.